estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta de ingreso-gasto en los hogares. Según los resultados, no hay grandes variables respecto a los resultados de la encuesta hecha en 2016. Las diferencias abismales entre los ingresos de familias pobres y ricas se mantienen, así como las diferencias entre personas con y sin una discapacidad, familias urbanas y rurales, y claro, también entre hombres y mujeres. Veamos el contexto. 2 de cada 3 pesos que se gastan en los hogares mexicanos provienen del ingreso laboral. El ingreso total promedio es de 49,610 pesos trimestrales, pero esos ingresos pueden variar en función de la condición económica, género, discapacidad y ubicación. En promedio, un hogar de ingresos bajos registra 9,000 pesos al trimestre y el 10% de los hogares con los ingresos más altos tuvo un ingreso promedio de 166,750 pesos, es decir, 18 veces más que el de ingresos más bajos. Entre agosto y noviembre de 2018 se levantó la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2018 con casi 88,000 viviendas. La mayor muestra de la historia incluye información del ámbito urbano y del rural. Un hogar promedio en el urbano tuvo un ingreso de 55,495 pesos y en el rural de 30,016 pesos. Estos mismos contrastes se replican por entidad federativa. El ingreso promedio trimestral en la Ciudad de México fue de 79,085 pesos y en Chiapas 26,510. La encuesta presentada este miércoles no reveló una diferencia significativa respecto a 2016 en cuanto al promedio de ingresos. La ENIG sí confirmó que ser mujer o tener una discapacidad también significa una desventaja en los ingresos. El ingreso promedio por persona a nivel nacional es de 18,663 pesos trimestrales, pero al considerar el sexo la brecha se evidencia. En promedio un hombre ingresa 21,962 pesos y una mujer 13,595, es decir, 60% menos. En el caso de la población que se considera indígena, el ingreso promedio trimestral es de 12,864 pesos, casi 6,000 pesos menos. Si se trata de una persona de habla indígena, el ingreso cae a 8,330 pesos, es decir, poco menos de la mitad del ingreso promedio nacional. Una persona con discapacidad tiene un ingreso promedio de 11,438 pesos. Otro dato que reveló la encuesta es que el tamaño de los hogares con menores de 0 a 15 años se ha reducido al pasar de 1 a 0,93 menores de 15 años por hogar. Respecto a los ingresos para padres y madres de menores, también hay una brecha de género. Un hombre de entre 15 y 49 años tiene un ingreso trimestral de 23,700 pesos. Con un hijo, la cifra se eleva a 27,000 pesos y con 2 a 30,000. Pero una mujer con un solo hijo ingresa 16,000 pesos, cifra que se mantiene si tiene 2 hijos. Y si no tiene hijos, apenas ingresa 15,660 pesos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Creo que no hay mucho que discutir y creo que no va a haber muchos contrapuntos, ¿no? Tal vez el hecho de que esos indicadores son tan certeros, tan bien hechos, con una metodología muy buena por parte del INEGI, hoy tal vez estén en riesgo. Hoy tal vez estén en riesgo con la austeridad que el presidente López Obrador está dictando algunos de estos institutos, algunos de estos centros autónomos, ¿no? Uno de ellos Coneval, otro de ellos INEGI, o el otro el Instituto Nacional Electoral. Pero ahí está la radiografía clarísima con la que arranca este gobierno, ¿no? Porque esos datos llegan hasta 2018, es decir, no son los datos que genera el gobierno de López Obrador, no son la diferencia abismal que hay entre los ingresos de familias ricas y pobres, no son resultado o no son culpa del presidente López Obrador, sino son culpa de una economía que en efecto en los últimos años ha hecho que este país crezca, pero de una manera muy desigual. Habiendo dicho eso, ¿qué les preocupa a ustedes de esto? ¿Creen que en efecto en los próximos años con esta autoridad republicana, estos institutos como el INEGI y demás puedan seguir creando este tipo de radiografías tan precisas? Martín. Espero que sí, aunque con lo que acaba de pasar con Hernández Licona ya no sé qué no sabemos. Coneval. Coneval, que yo creo que la medición de pobreza es mucho más, y de programas sociales será mucho más detallada en Coneval. Esto nada más mide el ingreso. Y yo creo que sí hay mucho que discutir, porque o sea, lo que nos está mostrando estos números es obviamente un modelo fallido, efectivamente. También hay que recordar que no es lo mismo pobreza y desigualdad, son dos mediciones totalmente distintas, y que se nos olvida, pero la desigualdad afecta a todos, a ricos y a pobres, ¿no? O sea, se ha comprobado que en países desiguales, o sea, donde es mucho mayor la diferencia del índice de Gini, por ejemplo, Chile es el más desigual de América Latina, hay muchísimo más incidencias de obesidad, embarazos adolescentes, más población en reclusión, más drogadicción, menos movilidad social, menos esperanza de vida, peor desempeño educativo, todo eso nada más por la desigualdad. Y me encontré un texto muy bueno de Gerardo Esquivel cuando era académico que decía, bueno, a ver, ¿cuáles son las causas de la desigualdad y por qué es lo que pasa? O sea, porque obviamente el fenómeno es la concentración de la riqueza. ¿Por qué se da la concentración de la riqueza? Pues porque hay
Una, ¿no? No hay una política fiscal adecuada, es decir, no se graban ni las herencias, no se graban las acciones, todo este tipo de cosas. Dos, no hay un gasto por parte del gobierno que sea evidentemente productivo, o sea, en infraestructura, en educación, y las necesidades no pasan a ser derechos si no tienen sus consecuentes garantías, o sea, no nada más basta con plasmar los derechos, sino también necesitas la garantía para hacer valer ese derecho, y la política laboral, o sea, por ejemplo, el aumento del salario mínimo. Eso lo decía Esquivel antes de ser su gobernador del Banco de México. Si vemos esto, pues lo único que ha hecho este gobierno hasta ahorita es el salario mínimo, ¿no? Le falta la política fiscal, le falta el gastar mejor, que no tiene nada que ver con la austeridad ahorita rajatabla que estamos viendo y que ya lo hemos discutido aquí. Y ver las necesidades y verlas como derechos implica crear instituciones alrededor de los derechos, ¿no? Y lo que estamos viendo es lo contrario, una destrucción de las instituciones que se crearon para dotar de derechos, ¿no? Para dotar de contenido y de eficiencia y de sentido a los derechos sociales. Por ejemplo, lo de las guarderías es un ejemplo perfecto. Entonces, pues yo creo que son buenos números para empezar a discutir eso, porque vamos en el sentido contrario. Sí, y para empezar a discutir también y revisar el pasado, ¿no? El observador Felipe Calderón puso en su cuenta de Twitter recientemente, en 2010 la economía creció al 5%, Ana. ¿Y la desigualdad? Que respondo, hay que, por favor, inviten a alguien del Partido Libre que responda a esa clase de cosas, porque yo luego pensé con el 0.1% que tenemos en este momento, no sé para qué me va a alcanzar. Pero de ya. Crecimiento económico. Sí. Los resultados de esto a mí me espantaron con el tema de la brecha de equidad de género. O sea, que hoy, 2019, las mujeres sigan ganando 24.5% que un hombre en un mismo cargo. Creo que sí nos obliga nuevamente a levantar la voz sin ninguna diferencia de ningún tipo y decir, pues, hoy, ¿por qué las mujeres están ganando menos? Y se requieren estudios serios que requieren, por supuesto, presupuesto, análisis y, en todo caso, ya una política de Estado real que diga, a ver, las mujeres ganan 24.5 menos, la gente con discapacidad gana 36.5% menos al promedio, los indígenas tienen un rezago que alcanza el 28.5 y, por ejemplo, me preocupó esto porque dice que quienes cursaron hasta la primaria ganan hasta 52.5% menos que una persona con estudios más avanzados. Entonces creo que este estudio que ahorita sí pudieron hacerlo de esta manera y con este detalle, pues creo que sí nos brinda como un panorama del qué hay que hacer de aquí para adelante. Pero esto de las mujeres, sigo sin explicármelo, o sea, porque tiene que ver también, o sea, con una política de Estado y, como lo han mencionado en otros momentos, pues también con una política de por qué en las empresas sigue ocurriendo esto. Pero a lo que voy, no hay nadie en el gobierno, ni en la sociedad civil, ni en los espacios públicos que estemos diciendo un alto. Porque toda nuestra lucha, que es legítima y bien necesaria, tiene que ver siempre con lo del acoso, pero el tema económico también es bien importante. Claro. Entonces, perdón. A ver. No, se ha dicho mucho, hay mucha gente que lo tiene diciendo mucho tiempo. Incluso el tema de la desigualdad es una bandera que hemos cargado quizás desde la oposición mucho tiempo, desde la izquierda. Yo lo que diría, nada. Sí, claro, muchas, y hay muchas personas que han dicho, por ejemplo, Malu Mitchell, por ejemplo, siempre ha estado hablando del tema de lo que se debe hacer para cerrar la brecha. Casi siempre la discusión ha sido en torno a la brecha que hay económica entre los hombres y las mujeres. Ahora, yo me iría más allá de que ponerlo en porcentajes, porque cuando lo pones con números reales pesa más, o sea, porque suena fuerte. Entonces, yo me quedaría con el tema de que dice que 10% de la población concentra la riqueza. 10%. Ya habíamos dicho que había 10 familias muy ricas que concentraban la mayoría de la riqueza, pero si una persona promedio, una familia promedio, gana al día 101 pesos y de este 10% ganan 1.853 pesos, casi 18 veces más que una familia clase media, es mucho. Y algo nos tiene que estar diciendo que en México hay un tema en el que se está privilegiando a la gente que tiene más dinero, y así es, porque la desigualdad no solo es un espectro, sino es una gama en la que se encuentran muchas cosas. Mujeres, discapacitados, personas indígenas, etc. Entonces me parece esta medida, porque además va a servir para que cuando nosotros entremos a medir si han servido los programas sociales o no, vamos a basarnos en esto. En esto vamos a decir, hay crecimiento, han servido, se ha disminuido la brecha en muchos sectores, y eso me parece muy importante, sobre todo cómo lo han hecho de manera regional. O sea, mucho se habla de que la desigualdad puede ser generalizada, los pobres y la pobreza extrema, pero la pobreza extrema no es la misma en las partes rurales, que se supone que 27% de la población vive en las partes rurales,
y no es la misma en la parte urbana. O sea, la pobreza se tiene que medir de manera distinta y eso me parece que es el mejor mensaje para empezar, justo con una gran radiografía y con un retrato del México en el que vivimos, en el que existe muchos tipos de desigualdad, empezando con la pigmentocracia. Hay un tema en México con el color de piel que se vive en cualquier lado y eso se transfiere a lo que ganas. O sea, puedes ganar menos teniendo las mismas capacidades que alguien por ser moreno. Y yo terminaría con comprarle el discurso a la oposición y casi siempre a la derecha, de decir, en este país puedes sobrevivir si trabajas, en este país si te lo tienes que merecer, en este país si ganas palanquitas, como lo ha dicho Ana ahorita, no puedes ganar Ahorita nada, no lo dije, como lo ha dicho en el pasado, Sí, perdón, sí es cierto, porque no sepa tú me discriminas por negra, es lo que estás diciendo. No, en el pasado han dicho que tus capacidades o si estudias en la universidad mereces ganar más. El cambio está y en yo uno. sí creo que además de que el cambio no está en uno, sí tendríamos que transitar a la carga de trabajo. Mientras México entienda, dentro de esta idea, que además no solo es marxista, sino muchas cosas, que lo que tú pones en las horas de trabajo tendría que ser equiparable a lo que ganas y que no tiene que ser que estudies seas doctor y trabajes 2 horas y entonces ganes lo mismo que las personas que trabajan 18 horas. Así no se mide, creo que la igualdad, y me parece que es un buen momento para empezar, que sea un punto para empezar a medir qué es lo que sigue. Ahora sí, para terminar nada más, sí me gustaría que podamos voltear a ver esto en 6 años y de verdad ver si primero los pobres, y yo creo que soy la primera persona en Esperemos decirlo. que sí. Sawi. Bueno, pues yo quisiera aprovechar un poco el tema, pues justo para hacer una defensa, porque un poco yo pensaba una analogía sencilla, pues tener el INEGI, tener Coneval, es un poco como tener una báscula en casa, ¿no? No por medirte todos los días significa que vas a bajar o a subir de peso necesariamente, Requieren ¿no? acciones. Solamente significa que vas a poder tener un control de cómo vas personalmente. Para poder bajar de peso o subir de peso, si es que estás tonificando, lo que estamos hablando antes de empezar el programa, pues necesitarás ir a ver a un nutriólogo, ir con un entrenador personal, etcétera. Si tienes dinero. ¿No? Y si tienes dinero. Tienes el 10%. El ¿no? ISSSTE O también con el tiene ISSSTE, nutriólogos, con el IMSS también, pero López con el Obrador le está quitando el chécate, presupuesto. Mídete, muévete, puedes ir a cualquiera de esas cosas, ir, ¿no?, controlando con tu báscula. Pero, ¿qué pasa si no tienes báscula en casa? Ahí en Estás el metro hay tratando por 5 de pesos. bajar o de subir de peso. Entonces, ahí, pues tienes que contratar, no sé, una báscula externa, o no tienes un control para saber realmente cómo vas. Hay un texto de Carlos Bravo Regidor en este nuevo medio de expansión política que se llama El traje nuevo del emperador, texto que le gustaba mucho a un infame ex amigo nuestro, que dice, lo que pasa es que ahora si soltamos, ¿no?, esta realidad, estos instrumentos de medida, pues no vamos a tener otra cosa más que creerle el discurso al emperador de que tiene un traje maravilloso. Analogía que no se ha aplicado nunca más. A mí me Antes. parece muy importante que se mantengan estas cosas, ¿no? Tanto el INEGI como el Coneval, como el resto de las instituciones autónomas, ¿no? Porque además hay quien les ha tachado de ser una moda, incluso con falsedad, porque la creación de muchas de estas es anterior o no se coincide con los tiempos que le están diciendo que son neoliberales. ¿De quién hablas? ¿Del presidente? Del presidente y de sus acólitos, de la gente que escribe en la prensa defendiéndolo, ¿no? Y pues yo quisiera recomendar una serie de textos también muy importantes, porque el INEGI sí publica resultados. De hecho, los que publicó hoy es la primera tanda de información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Hay 2 textos buenísimos Sí. en Es la Animal primera regional Político, que es Estadística, Privilegios y Discriminación, de David Lampón. Eso te ayuda muy bien a saber leer las gráficas, porque la verdad es que pues hay gráficas muy bonitas, pero que no todos necesariamente No se sabemos entiende. leerlas. Hay una que explica esta nueva ENIC, porque nuestra ENIC que tenemos actualmente es a partir de 2016, antes era un modelo viejo. De hecho, se está discutiendo mucho cambiar el modelo para 2019, que no necesariamente es bueno o malo, pero hay el problema de que no puedan ser comparables los datos. Ese texto es de México, ¿cómo vamos?, también en Animal Político. Y finalmente creo que es importante tomarlo en cuenta, porque sí impactan estas cosas como hacemos política pública. Por ejemplo, hay un programa que a mí me simpatiza del gobierno, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, pues al no tomar en cuenta los incentivos con el que se diseñó, ya se detectó que más de 5,000 empresas lo están usando para despedir a sus jóvenes y luego contratarlos a través del programa.
Entonces, justo este Pero no tipo de son la instituciones, mayoría. no son la Son las mayoría, menos. pero ¿Sabe te que se nos puede acabó el ayudar a tiempo? corregir. Ya se Se acabó. nos acabó el tiempo de este Martín no bloque y dijo tenemos que hacer una pausa para regresar a hablar del último bloque de la noche. Nos vamos a desconectar de México porque hay que hablar del mundo también. Los demócratas Here we go. allá en Estados Unidos se preparan para las elecciones de 2020 y el vicepresidente Joe Biden está al frente de las preferencias. La senadora Elizabeth Warren y el senador Bernie Sanders le siguen en popularidad. Regresamos con este tema a punto y contrapunto.